¿Qué tal? Actualmente veo que hay mucha divulgación científica, pero a pesar de que se hace de muchos temas y con muy diferentes estilos, veo que se trata muy poco acerca de cómo funciona la ciencia, de que se hable acerca de cómo ésta procede, cómo la ciencia se relaciona con la sociedad actualmente. Y creo que este también es un ámbito que es muy importante, pues la ciencia tiene una gran relevancia en nuestras sociedades y más democráticas, ya que nosotros con nuestro voto pues incidimos en las decisiones que se toman en cuanto a cualquier tema, en especial en ciencia y tecnología. Entonces, pues pensé que qué mejor manera de empezar a hablar de estos temas que hablar primero sobre tecnociencia, sobre qué es la tecnociencia. Creo que esto nos puede dar una perspectiva un poquito más amplia de cómo funciona la ciencia actualmente. Em, Primero hay que ver qué es la ciencia y qué es la tecnología. La ciencia es una actividad que se caracteriza, o más bien que tiene el propósito de comprender la realidad, de estudiar eh, ciertas partes de la realidad para al final de cuentas tener una perspectiva amplia de cómo esta funciona, de cómo las dinámicas de la naturaleza funcionan y se relacionan entre sí. Eh, Esto mediante métodos distintos dependiendo de la ciencia de la que estemos hablando, con el fin de obtener datos objetivos para con esos datos elaborar la información y construir las teorías que explican cómo funciona esta realidad y a final de cuentas por qué los fenómenos que nosotros vemos suceden como suceden. Entonces, a grandes rasgos, esta es cómo se define la ciencia. Por otro lado, la tecnología, contrario a la ciencia, tiene como fin manipular o cambiar algo en el entorno, ya sea un objeto o un sistema. Eh, en esta definición entra tanto la técnica como la tecnología. Tienen este fin de cambiar algo en la realidad para lograr un fin. Bueno, ahora, ¿qué es la tecnociencia? La tecnociencia, a diferencia de la ciencia, es si la ciencia se caracterizaba por que su fin último es el conocimiento, la generación de conocimiento de la cosa que se está estudiando, la tecnociencia sí pretende conocer, pero su fin último no es eso, su fin último es otra cosa. Puede ser un fin económico, político, social, y el conocimiento es el fin inmediato o el objetivo inmediato, por lo que el conocimiento pasa a ser una herramienta, un medio para lograr llegar a tal fin. Esta es la característica principal de la tecnociencia, a mi juicio. Ahora, hay más características que definen a la tecnociencia y para eso hay que ver un poco del contexto histórico. A principios, desde que inició la ciencia en el siglo XVII hasta principios del siglo XX, la ciencia tuvo muchos cambios, pero ninguno fue en cuanto a esto que acabo de decir del fin último, y, y fueron menos cambios en cuanto a con la sociedad. A partir de principios del siglo XX lo que sucede, y Echeverría pone estos ejemplos, es que en Estados Unidos la ciencia hasta ese entonces había sido financiada por las universidades, mediante fundaciones y otros medios. Pero lo que cambia es que el Estado empieza a invertir en ciertos proyectos para que con el conocimiento científico pudiera alcanzarse otra meta. Dichas metas, dos ejemplos, son la bomba atómica y el primer ordenador. Uno fue para fines bélicos y el otro
también tiene relación con ellos, pero también era para la aviación. Entonces, aquí ya vemos la primera diferencia. El conocimiento se vuelve un medio para alcanzar otro fin. También otra de las características de la tecnociencia es que pues, la financiación fue mayor y fue por parte del Estado. Para alcanzar estos objetivos era necesario la investigación científica, y esta se integró con el desarrollo tecnológico, es decir, ciencia y tecnología. Si ya tenían una relación, pues aquí la relación se hizo una simbiosis. Y también se integró a otras actividades como la administración de los recursos y la gestión de las personas, de asegurarse de que trabajaran bien en conjunto. Además, los laboratorios de las ciencias físicas y matemáticas, que eran las que se usaban, los laboratorios se hicieron más grandes, albergaron más equipos de investigación, mayor equipo que se ocupaba para las mediciones, etcétera. Entonces, estos fueron en conjunto los grandes cambios que sufrió la ciencia. Y a principios de los 80 hubo un cambio más que configura la tecnociencia como la conocemos actualmente. En los años 80 la inversión pasó de ser principalmente del Estado a ser principalmente del sector privado. Entonces, esto genera que si el conocimiento es un medio para lograr otro fin, y empezaron a surgir empresas tecnocientíficas, pues este fin se volvió económico. Quiere decir que lo que buscaban las instituciones o empresas tecnocientíficas era lo que se conoce como investigación, desarrollo e innovación. Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que se inserta en el mercado y genera ganancias para la empresa o institución. Entonces, es así como ya internamente existen más cambios, como los cambios en los valores. Como dice Echeverría, se insertan valores del capitalismo en el núcleo de la actividad tecnocientífica. Y pues eso es lo que quería decir mediante este video. Y quedan muchos temas por hablar sobre la tecnociencia. Por ejemplo, el impacto que tiene en la sociedad, o el impacto que también tiene en la economía de los países, que es generadora de riqueza. También las políticas que se han desarrollado en tecnociencia en los países que empiezan a generarla. En el caso de México, CONACYT es la institución de política científica y tecnológica. Espero poder hablar de estos temas más adelante y pues ojalá sea útil. Nos vemos.